días. Soy Ana Cruz García. Me podréis reconocer porque llevo una melena corta y una camiseta morada contra un fondo con mucha luz. Vamos a empezar esta mesa sobre los retos y las posibilidades de la financiación de proyectos de accesibilidad para romper la brecha digital. Tenemos aquí a Alejandro Moledo y a Pilar Orero. Alejandro Moledo es jefe de políticas del Fondo Europeo de Discapacidad. En ese sentido, lidera y coordina acciones de influencia política del foro y se ha especializado en políticas relativas a la participación de las personas con discapacidad en las políticas en sí misma. Y también en políticas de accesibilidad y TIC, de tecnologías de información y comunicación. También apoya como secretario a los eurodiputados y eurodiputadas miembros del intergrupo de discapacidad dentro del Parlamento Europeo y, entre otras, ha desarrollado recomendaciones a políticas en materia de accesibilidad de web, de servicios audiovisuales, de telecomunicaciones, además de requisitos de accesibilidad para nuevas tecnologías, que están incluidos en normas técnicas europeas e internacionales. Alejandro Moledo es afiliado a los 11, en cuya delegación en Valencia colaboró en diversas actividades de comunicación. Alejandro, te pediría en primer momento que te describas físicamente para que nuestros escuchantes puedan identificarte rápidamente. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Sí, soy Alejandro Moledo y trabajo en el Foro Europeo de la Discapacidad. Tengo 34 años, necesito urgentemente ir al peluquero, barba, llevo gafas y tengo una discapacidad visual y ahora mismo llevo un suéter gris y estoy teletrabajando desde casa. Presento a nuestra siguiente invitada, es Pilar Orero, que es catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona y trabaja en el grupo de investigación de Transmedia Catalonia. Está especializado en accesibilidad a los medios. Pilar ha liderado proyectos europeos sobre accesibilidad en televisión desde el paso de analógico a digital en DTV for All o en la convergencia de Internet con radiodifusión en HBB for All, en accesibilidad en medios inmersivos, en el proyecto IMAC y ahora en Immersive Digital Storytelling, en el proyecto Mediaverse. Colabora con las agencias de estandarización, ITU, CEN, CNLEC, ETSI y UNE, y en estos momentos lidera la red europea COSACTION de accesibilidad en los medios que se llama LeadMe. Pilar, ¿puedes describirte, por favor? Hola, buenos días. Primero de todo, gracias por invitarme. Sí, tengo 62 años, tengo el pelo corto, con canas, llevo unas gafas de pasta negras redondas y estoy en mi estudio en casa, que tengo una biblioteca detrás. Ahí tengo una camiseta rayas blanca y azul. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Bueno, pues quizá voy a empezar con hacer la pregunta a Alejandro de cómo crees que estamos a nivel regulatorio en la Unión Europea con respecto a accesibilidad y a las medidas relativas a la brecha digital. ¿Cómo ves la situación en estos momentos? Bueno, muchas gracias. Simplemente para dar un poco una introducción al Foro Europeo de la Discapacidad, para aquellos que no lo conozcan, nosotros somos la organización que se conoce aquí como Organización Paraguas, porque somos una organización de organizaciones que une a todo el movimiento asociativo de las personas con discapacidad a nivel europeo. Entonces, tenemos miembros europeos que son la Unión Europea de Ciegos, la Unión Europea de Sordos, Autismo Europa, Inclusion Europe, que es la asociación que representa a personas con discapacidad intelectual, y luego todas las asociaciones a nivel nacional que representan a la discapacidad. En el caso de España sería el CERMI. Entonces, el EDF principalmente es una organización enfocada a la influencia política, al lobby, digamos, y en los últimos años hemos trabajado muy intensamente en todo lo relativo a la legislación en materia de accesibilidad. Nosotros, las personas con discapacidad, sabemos que las tecnologías, cuando están a nuestro alcance, son asequibles y son accesibles, permiten
que permiten abrir muchas puertas, permiten apoyar nuestra vida independiente, permiten acceder al mercado laboral, a la educación, etcétera, etcétera. Entonces, ha habido un gran empuje en materia de accesibilidad en los últimos años porque anteriormente mucho compromiso político en realidad no llevaba a ningún puerto. Y el avance que de hecho comentaba Lourdes que tuvo o que ha tenido en Estados Unidos con su legislación, que ellos tienen legislación en materia de accesibilidad a las TIC desde finales de los 90, desde el 98, ha hecho que, como veamos, las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos, Google, Apple, Microsoft, hayan incorporado la accesibilidad de una manera más consistente. Pero, por fin, en Europa, y contestando a tu pregunta, ya tenemos un marco regulatorio que aún no está completamente implementado porque los asuntos europeos llevan tiempo, en materia de accesibilidad. Tenemos, en los últimos años se aprobó la primera legislación europea en materia de accesibilidad web para el sector público. Se han aprobado legislaciones específicas en temas de telecomunicación, en temas de servicios audiovisuales, en los que el EDF, por supuesto, ha metido la accesibilidad. Hemos propuesto que la accesibilidad se incluya como un aspecto principal de estas tecnologías y más recientemente, y esto es lo verdaderamente importante y el punto de inflexión, yo creo, para la Unión Europea, la adopción del Acta Europea de Accesibilidad, que si tenéis un momento os recomendaría que echarais un vistazo porque tiene un componente muy, muy fuerte en materia de tecnologías. Su ámbito de aplicación cubre desde ordenadores, teléfonos inteligentes, televisiones, servicios de telefonía, servicios de emergencia, de llamar al 112, que desafortunadamente aún sigue sin ser accesible a nivel europeo. Banca online, comercio online, e-books, e-readers. Hay un ámbito de aplicación muy potente en lo que se refiere a las tecnologías y esto va a hacer, por ejemplo, que lo que mencionaba Lourdes, que es cierto que muchas veces los productos y servicios más caros son los que incluyen la accesibilidad. Con el Acta Europea de Accesibilidad esto no va a ocurrir más porque todos los productos que se quieran poner en el mercado interior de la Unión Europea, y esta es la gran ventaja que tiene la Unión Europea como un mercado único, un mercado de 400 millones de ciudadanos, es que si se ponen condiciones a los fabricantes y a los proveedores de servicios en materia de accesibilidad para poder acceder al mercado único europeo, conseguiremos que todos los productos y servicios cubiertos por la legislación tengan el mismo, al menos el mínimo, nivel de accesibilidad. Y esto va a ser de verdad un cambio muy importante para nuestro mercado que va a hacer que las personas con discapacidad disfrutemos de más productos y tecnologías accesibles. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. La siguiente pregunta quería preguntarle a Pilar. ¿Nos puedes hablar un poco de los proyectos que hemos comentado, los proyectos europeos que hemos comentado que has llevado a cabo? Y yo tenía una pregunta. ¿Estos proyectos han sido proyectos específicos para superar la brecha digital o son proyectos, digamos, de media, digamos, convencional con un aspecto de superación de la brecha digital? Los proyectos financiados en Europa son el resultado de políticas europeas. Entonces, los proyectos normalmente es por el cambio, por ejemplo, el cambio de analógico a digital de la televisión y hacía falta tomar en consideración la accesibilidad en este cambio. Por eso se financió. Después hubo el cambio de la televisión, como conocíamos, que era exclusivamente por broadcast, a broadcast con Internet, que se llama el HbbTV, que es el estándar europeo. Entonces también había que diseñar cuál era, a nivel europeo, cómo funcionarían los servicios de accesibilidad en este nuevo estándar. Siempre vamos por delante, siempre tenemos que ir por delante, que es la idea del Born Accessible, ¿no? de ser accesible desde el principio. Siempre tenemos que ir por delante de donde va la sociedad. O sea que hicimos en esto Europa, yo creo que lo hace muy bien. O sea, antes de imponer el estándar, se solucionó el problema del
o se puso ejemplos de cómo aplicar la accesibilidad en la televisión y en Internet. Antes de que pasáramos de analógico a digital, se buscó la solución y ahora estamos en el entorno inmersivo de los medios y en las Digital Storytelling en 360. Por lo tanto, ahora la Comisión Europea está financiando cómo será la accesibilidad en los entornos inmersivos de 360 en el Digital Storytelling. O sea, siempre vamos un paso delante de lo que el público al final verá. Esto será, en un par de años, esto será la cosa más normal del mundo. Muy bien, la verdad. Sí, sí, muy bien, muy bien. Pilar, en ese sentido, casi os preguntaría a ambos, ¿qué papel veis, cuál es el papel en estos momentos de la I+D para reducir la brecha digital? Si tuvierais que describir cuáles serían los principales retos, Pilar ha dicho ya uno de ellos, pero ¿dónde creéis que debería centrarse la I+D en los próximos años para superar la brecha digital? La pregunta es para los dos, o sea que no sé, Alejandro o Pilar, el que se atreva antes. Alejandro. Sí, a ver, Alejandro. Pilar complementará mucho mejor que yo en este sentido, seguro. Bueno, de hecho, la brecha digital está reconocida, la brecha digital de las personas con discapacidad está reconocida por la Comisión Europea. Este año se lanzó la nueva Estrategia Europea de Discapacidad, que teníamos una anterior de 2010 a 2020 y ahora se ha lanzado 2021-2030. Y ahí se reconoce y se dan datos que es el 64,3% de las personas con discapacidad tienen acceso a Internet, mientras que el 87,9% de las que no tienen discapacidad tienen acceso a Internet. Ahí vemos que hay una brecha digital. También se pone mucho el foco en lo que es las competencias digitales, que por supuesto tienen que, en la manera en la que se enseñan, tiene que estar enfocada de una manera accesible, de una manera inclusiva. O sea, no, claro, no puedes enseñar competencias digitales si las herramientas que utilizas tú, por ejemplo, no son accesibles. Entonces yo creo que la investigación en este sentido, la que apunta la estrategia de discapacidad, lo que pretende es fomentar entornos educativos inclusivos, lo cual es muy importante. Y luego también enseñar o incrementar las competencias de accesibilidad de los profesionales y voy a aprovechar que tenemos un público, muchos de nuestros participantes trabajan en universidades, en academia. Es muy importante que la accesibilidad, el diseño para todos se integre dentro de las carreras universitarias más importantes, pues, diseño, arquitectura, ingenierías, etcétera, etcétera, como una parte, digamos, central, no como una optativa o créditos de libre elección que a lo mejor puedes escoger o no y demás. Entonces, tener esta visión coherente con respecto a la inclusión hará que esa brecha digital vaya poco a poco desapareciendo. Y luego otra cosa importante, y es que la investigación y la innovación que la Comisión Europea está financiando, además de, como decía Pilar, apoyar lo que es la implementación de las leyes y de las directivas y demás en cuanto a accesibilidad, es también apoyar los grandes retos que tienen las personas con discapacidad en cuanto al acceso al empleo, en cuanto, pues, sobre todo, el apoyo a la vida independiente en la comunidad. Son temas que muchas veces en el pasado se ha tratado la discapacidad quizá desde una perspectiva demasiado médica, y no con ello estamos diciendo que no queremos proyectos de investigación que miren el aspecto sanitario de las personas con discapacidad que han padecido mucho, hemos padecido mucho en la pandemia, pero también desde una perspectiva de derechos humanos y desde la participación real en todos los aspectos de la sociedad. O sea, no estamos solamente mirando la discapacidad como un tema de salud, sino también como, oye, queremos vivir independientemente en la comunidad, queremos acceder a todos los productos y servicios que cualquier persona puede acceder, y es en esto en los que la Comisión quiere invertir más y más fondos para proyectos europeos que ayuden a, como decía Pilar, ir un paso por delante para que las soluciones lleguen de verdad a las personas, que es al fin y al cabo lo que se pretende.
Pilar. Lo has dicho perfectamente, Alejandro, no tengo nada que añadir. No, seguro que tienes algo que añadir. La única cosa por parte de la investigación que estamos haciendo es intentar que no sean los humanos los que tienen que activar la accesibilidad, sino que sean las máquinas las que sepan que tienen que acceder. O sea, que ahora ya no se trabaja en el user-centric, sino que se trabaja en el machine-centric. Y los nuevos proyectos europeos que estamos haciendo ahora ya no van. Los usuarios son imprescindibles para enseñarle a las máquinas cómo queremos acceder. Entonces ya no va a depender de la capacidad que tenga el usuario de activar un servicio, sino que será la máquina la que recuerde al usuario, hey, que tengo este servicio, ¿no quieres utilizarlo? Porque sabe que tú necesitas este servicio y no lo estás utilizando. Entonces, ahora vamos hacia este cambio, de alguna manera. Y esto es en parte de la investigación. Me imagino que esto ayudará definitivamente a cortar un poco la brecha digital, porque en muchas ocasiones, me acuerdo cuando hace muchos años estábamos trabajando en Inglaterra sobre la audiodescripción, solamente 23 familias en todo el Reino Unido estaban utilizando la audiodescripción que estaba disponible para toda la población, porque desconocían que existía. Entonces, yo creo que aquí sucede exactamente lo mismo. Existen unos servicios que están a disposición de todo el público en abierto y la gente por desconocimiento no los activa. Entonces yo creo que esto también ayudaría un poco. Y quisiera preguntarte, Pilar, ¿cómo ves tengo la sensación de que la posición en términos de programas europeos, básicamente el programa Marco, ha variado desde lo que era el séptimo programa Marco, digamos, de reservar una serie de fondos para tecnologías o para hacer las tecnologías accesibles o para tecnologías de apoyo y ha cambiado una orientación más de, bueno, tiene que estar en todas partes, tiene que ser mainstream, este tipo de cosas, ¿no? La accesibilidad para cualquier tipo de tecnología. Y yo me pregunto cómo lo ves tú. ¿Crees que esto es...? Además, ya tenemos la perspectiva de que Horizon 2020 ha sido así. ¿Crees que ha sido bueno? ¿Ha sido malo? ¿Realmente se ha cubierto esto de que todos los proyectos contemplan estos aspectos? ¿O al final ha supuesto una disminución de las posibilidades de desarrollo de tecnologías para la inclusión? Yo creo la tendencia no es ya sacar proyectos exclusivamente en brecha digital, porque esto es el pasado, o accesibilidad, que también es el pasado. Los proyectos ahora van, o la política ahora va es mainstream, está normalizado. Por lo tanto, los proyectos desde refugiados hasta museos, bueno, has visto las convocatorias que han salido del Horizon Europe que estamos poniendo estos días. Todas las convocatorias tienen la palabra accesibilidad. Todas. Entonces, quieras que no, para mí yo creo que es positivo, porque lo que hace es que obliga a cualquier proyecto de cualquier temática a incluir a las personas con discapacidad como uno de los actores, que definan qué es lo que quieren, cómo lo quieren. O sea que para mí esto es básico, contar con las personas con discapacidad como uno de los principales, vaya por Dios, uno de los principales actores, lo siento. Y después que esté integrado en todo, es lo que decía Alejandro antes. En la universidad debería estar integrado en todas las carreras. Los médicos deben saber cómo tratar a las personas con discapacidad y cómo ayudar, cómo explicarles, no sé, cómo consultar por ejemplo, yo ahora si hago cualquier tipo de actividad de salud, yo he de consultar por internet he de consultar por internet los resultados de cualquier prueba de salud que tenga. Es el médico el que tiene que explicar al enfermo o al paciente cómo se debe acceder por internet a su historial. O sea que yo creo que todas las carreras que tengan un componente humano, yo creo que todas las carreras tienen un componente humano, deberían tener algún tema de accesibilidad, y lo mismo con todos los proyectos europeos, desde los de environment a los que tú me digas, todos deberían tener el elemento de accesibilidad. Así que yo estoy muy contenta.
En este sentido, Alejandro, ¿compartes esa idea o creo vislumbrar en lo que decís que ha aumentado la sensibilidad de la Comisión Europea a los temas de discapacidad? ¿Eso es así? Sí, sí, no, ha aumentado, aunque da mucho por hacer, obviamente, porque es difícil alcanzar esa perfección, pero en eso estamos, en el camino. Y vamos, desde el Foro Europeo de Discapacidad lo que hemos hecho, porque claro, nosotros no estamos tan involucrados en el desarrollo de proyectos o en involucrarnos en proyectos de investigación, pero sí que hemos estado muy involucrados en los reglamentos que dan pie, que son la base legal, digamos, de esa financiación. En el presupuesto que se ha aprobado de 2021 a 2027, este presupuesto histórico de la Unión Europea en la que por primera vez hay recursos propios de la Unión Europea para, digamos, paliar los efectos de la pandemia, los fondos, los famosos fondos de recuperación. En todos los paquetes, digamos, de financiación, en todos los reglamentos, nosotros hemos intentado, en la medida de nuestras posibilidades, hablar con el Parlamento Europeo, hablar con el Consejo y con la Comisión y decirle, oye, las condiciones para que se entreguen los fondos tienen que ser pues, que se respete la accesibilidad, que se tenga en cuenta la no discriminación, la vida independiente, la igualdad de oportunidades. O sea, hemos intentado siempre poner esas condicionalidades que hay para el desarrollo de los proyectos, de los programas, poner estos aspectos. Y claro, obviamente el hecho de que la Unión Europea, todos los Estados miembros hayan ratificado la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que la Comisión Europea tenga una estrategia clara en lo relativo a las personas con discapacidad, todo esto tiene que hacer mella y tiene que notarse. Es pequeños pasitos, pero que van conformando un escenario que por suerte ha ido cambiando y se va haciendo, como decía Pilar, más mainstream, la accesibilidad, que es al final lo que queremos. No queremos un silo aparte o un gueto aparte en lo que este proyectito son para vosotros y todos los demás no son accesibles. No, toda la investigación, incluso aquella que no tenga que ver con personas con discapacidad, que la hay también, tiene que tener en cuenta la accesibilidad. Si tú publicas unos resultados, hazlo en formatos accesibles, porque puede haber una persona con discapacidad interesada en ese ámbito de tu investigación, que tiene derecho también a acceder a los resultados que se han pagado con dinero público. O sea, la accesibilidad tiene que estar en todo, exacto. Bueno, y desde aquí, perdona, estoy encantada con Alejandro por el lobby que ha hecho el EDF, porque gracias al trabajo de Alejandro, además no es mentira, gracias al trabajo de Alejandro, que es una especie de mosca cojonera, ha conseguido colocar accesibilidad en proyectos como Green Deals, y ahí está la palabra accesibilidad, y ahí nos han dado el dinero. O sea que gracias, Alejandro, desde aquí por poner accesibilidad en todo, en todo. Sí, sí, muy importante. Que quede constancia que no he sido yo solo. No, pero bueno, tú ahí has estado, ahí has estado. Yo he molestado. Mucho y se nota, y gracias. Pilar, y no sé si sería a ti la persona para... Nos preguntan los escuchantes, tenemos aquí en el chat, estamos hablando bastante de Europa, pero ¿y España? ¿Cómo ves la situación en España? Yo creo que paso. Pasas. Siguiente pregunta. Eso, pasa palabra. En España, mira, te puedo dar el presupuesto que tiene la Universidad Complutense, que acaba de dar un proyecto europeo, un proyecto de universidad al grupo de investigación de lengua de signos de 700 euros. A ver, ¿con esto qué vas a hacer? Con esto, vaya, claro. O sea, este es el nivel que tenemos y España es un país muy atípico porque todo es muy atípico. Y ahí me quedo. Y ahí te quedas, ahí lo dejas. Tenemos otra pregunta del público. Tú comentabas que hay veces hay servicios o hay tecnologías que podrían estar al servicio de las personas con discapacidad, pero no son conocidas. ¿Qué se podría hacer para que fueran más conocidas? Yo creo que tú has dado una pista, ¿no? Que sea el propio sistema la inteligencia del sistema el que lo aporte, ¿no? El que lo ofrezca. Esto es algo que nos pasó en la universidad hace unos cuantos años, que ofrecíamos poder para las personas sordas que pudieran tener subtítulos en las clases por las tecnologías del habla. Pero curiosamente los tres estudiantes sordos que habían en unas clases en veterinaria no querían que sus compañeros supieran que ellos estaban utilizando subtitulado. O sea que es un tema muy interesante porque
a veces sí que existe en el servicio, sí que existe la posibilidad, pero es el mismo usuario que no quiere que se sepa de la condición que tiene o que necesita. Entonces ya no solamente es la tecnología la que tiene que ayudar, aquí tiene que ayudar que las personas con discapacidad no estén el estigma que tiene la persona con discapacidad, ¿no? Que se normalice. Entonces aquí ya hay más temas que la tecnología, que es en lo que yo trabajo. Sí, porque a mí se me ha quedado un poco en el tintero y ya vamos justo de tiempo, así que os pediría que hacer una intervención cortita. ¿Cómo veis este tema que la Comisión también está importando bastante de la participación de los usuarios, de todo tipo de usuarios en la descripción, en el desarrollo, en la ideación de los dispositivos, ¿no? Por estas cosas que ha comentado Lourdes también, que hay que tenerlas en cuenta en el primer momento. ¿Cómo veis esta situación? ¿Está avanzando correctamente? Alejandro, sé que tú estás también en ese tipo de cosas, ¿no? Que las personas con discapacidad, en este caso, participen en las políticas. Claro, el mensaje guía del movimiento de la discapacidad es nada sobre nosotros sin nosotros. O sea, queremos estar ahí y lamentablemente en el pasado hemos visto que había este acercamiento a personas con discapacidad de una manera muy paternalista de, oye, que estamos haciendo esto por vosotros, pero os presentamos un proyecto que ya está hecho, que no hemos consultado con vosotros en ninguna de las fases iniciales, os lo presentamos ahora y por favor pruébalo de gratis, por supuesto, porque tu tiempo no vale nada, porque lo estamos haciendo por ti y valídanoslo y ya está. Y eso es lo que fracasa, al final, eso es lo que fracasa. Solamente los proyectos que se idean y se hacen partícipe a las personas con discapacidad van acompañadas de los investigadores y juntos durante todo el proceso y sobre todo se les reconoce su esfuerzo y su aportación también. O sea, esto de trabajar de gratis deberíamos ya evitarlo. O sea, esas guías éticas también en la participación de las personas con discapacidad como miembros de igual derecho en los proyectos de investigación tiene que estar superado ya, espero. Totalmente de acuerdo. Pues creo que estamos en las 10:30 justas, o sea que solo me queda agradeceros la participación y ha sido un placer teneros aquí y bueno, esperemos que estas cosas que se han dicho hoy se hagan realidad, vayan siguiendo la marcha de hacerse realidad. Muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.